Buenas noches, somos el grupo número 8 de la materia de evaluación de proyectos. Vamos a presentar el ensayo relacionado sobre la situación de los países latinoamericanos en relación a la tasa de contagio del COVID-19, periodo febrero a septiembre de 2020. El grupo está conformado por González Cecilia, Lord Cintia, Manzano Carmen, Mendoza de Mera Gladys. Tenemos como objetivo general conocer mediante investigación bibliográfica la historia, las características más importantes de Paraguay en relación a su geografía, situación económica y de salud frente a la pandemia del COVID-19. Como objetivo específico tenemos detallar la historia del origen de Paraguay con sus características más importantes en cuanto a la geografía, clima, distribución de sus departamentos, recursos naturales y áreas protegidas. Describir mediante tablas y gráficos las cifras de habitantes contagiados y muertos, descartados y pruebas realizadas debido al COVID-19. Realizar análisis de la tasa de crecimiento del país, participación económica por sectores, evolución per cápita, evolución del PA por sectores principales, actividades, niveles de productividad, generación de empleo, recaudación tributaria, situación de la actividad económica en el primer semestre del 2020. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Paraguay. Les dice que Paraguay se encuentra ubicada en la parte sur y oriental de América del Sur y en la región norte y noreste del cono sur. Limita al sur, sureste y suroeste con Argentina, al este con Brasil y al noroeste con Bolivia. Su población está determinada por 7.252.672 habitantes. Entre esos nosotros tenemos que el 70 al 75% son mestizos de ascendencia europea, generalmente de ascendencia española e italiana. Y tenemos también tenemos una población generalmente de ascendencia guaraní. También se encuentra una importante población caucásica entre el 20 y el 25%. Conforme a estudios genéticos, tenemos que la composición promedio del individuo paraguayo se encuentra entre el 55% de europeo, el 38% amerindia y el 8% de africano. La geografía nos dice que Paraguay carece del litoral marítimo y atraviesa la parte central de su territorio dividido por dos grandes regiones, separados por el río Paraguay, que atraviesa de norte a sur. Entre la distribución, organización de sus departamentos y provincias, tenemos que es un estado unitario, se divide en departamento, distrito o municipio. El gobierno de cada municipio es ejercido por la Junta Municipal y la Intendencia Municipal. Entre los principales recursos y áreas protegidas tenemos que lo que es recursos naturales. Sus principales están entre la biodiversidad, agricultura, ganadería, minería, recursos hídricos y la pesca. Entre los recursos naturales tenemos los parques nacionales, los paisajes protegidos, reserva biológica, reserva de biosfera, refugios biológicos, monumentos naturales, reservas ecológicas, reserva de recursos naturales, refugio de vida silvestre, reservas naturales privadas. Economía, sectores más importantes. Breve descripción. Tenemos la agricultura. Paraguay es considerado una de las nuevas potencias agrícolas, produciendo 15 millones de toneladas en el 2011. Ganadería. La actividad ganadera y el sector lechero se desarrollan principalmente en la región de la sabana del Gran Chaco al oeste del país. Tenemos el sector de la industria. Este produce aproximadamente el 25% del PIB y emplea cerca del 18% de la fuerza laboral en Paraguay. Construcción. El sector de la construcción tuvo una gran participación en el aumento del PIB en el 2010, teniendo una reducción de desempleo de 6.4% a 5.7%. El sector energético. Hasta los años 1970, toda la energía eléctrica utilizada en Paraguay provenían de usinas termoeléctricas. En 1970, entre tanto, fue inaugurada la usina hidroeléctrica de Acaray a fin de transformar el país en exportador de electricidad. Ya, el sector terciario, comercio. Paraguay tradicionalmente se caracterizó por un importante sector informal, el cual se movilizó después al turismo para comprar las compras de los turistas argentinos y brasileños. Pobreza. Cerca de 1.679.000 habitantes de Paraguay se encontraban en situación de pobreza en 2018, lo que representa un 24,2% de la población total del país y 2,2 puntos menos que el año anterior. Necesidades básicas insatisfechas. Vivienda, tenencia y déficit. Según el documento Análisis
del déficit habitacional en Paraguay, a nivel nacional, este déficit ascendió a 780.073 viviendas. Agua. El servicio de agua corriente ha experimentado un incremento en los últimos años de 31,5%. Servicio eléctrico. Servicio pasó de 59,0 a 96,4%, aumentando 37,4 puntos. Alcantarillado. Respecto a este servicio, muestra un importante avance, siendo que en el año 1992 solo el 34,7% de las viviendas contaban con este servicio. Eliminación de desechos sólidos. También el servicio de recolección registró un aumento, pero en menor medida, de 21,2% pasó a 38,3% según el último censo. Servicio telefónico. Actualmente está prácticamente en desuso, con una cobertura de apenas 4,3% en la población en la actualidad. Pocos hogares y comercios son los que poseen este servicio. Salud. Descripción de cifras de habitantes contagiados y muertos descartados y pruebas realizadas debido al COVID-19. Tablas y gráficos de la evolución mensual desde febrero a septiembre de 2020 por sectores del país. En Paraguay, el primer caso de COVID-19 que se confirmó fue en marzo y desde entonces las cifras han aumentado hasta llegar en septiembre a 40.758. Entre los departamentos de Paraguay, con más cantidad de habitantes contagiados está Central, con 16.997, le sigue Asunción y por último Alto Paraná, con 6.825. Durante el periodo febrero-septiembre se han registrado en Paraguay 857 fallecidos. Como vemos, hasta agosto se registraban 326 y esta cifra fue ascendiendo en septiembre a 857. Descripción de las características de los periodos de confinamiento declarados por las autoridades sanitarias de Paraguay. Una de las más importantes son el cierre de fronteras, la reducción al 30% de los pasos fronterizos habilitados para la entrada al país de nacionales, extranjeros y residentes. Restricción de movimientos de la ciudadanía, suspensión de clases, instituciones públicas y privadas. Durante la fase 3 de la cuarentena, los restaurantes abrirán con agendas y protocolos de higiene establecidos por el gobierno. El uso obligatorio de las mascarillas. Las principales casas de salud destinadas a atender a pacientes afectados con COVID fueron el Hospital Regional de Encarnación, Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Hospital Regional de Ciudad del Este, del Coronel Oviedo, del Barrio Obrero, institutos y Hospital del IPS, Dr. Emilio Cubas, entre otros. El número de camas hospitalarias fue un total de 1.833, pero que representa el 68.4% de las camas hospitalarias del Ministerio de Salud. En los cementerios en Paraguay existen suficientes lugares para ser utilizados los cementerios municipales, pero todos los fallecidos eran derivados al cementerio de la Recoleta. Las empresas más importantes que se ubican en este país es el Hotel Sheraton Asunción, que es un hotel que ofrece servicios hoteleros y apoya al turismo. El Banco Continental, además cuenta con sucursales en diferentes países. El Banco Regional, también ofrece servicios financieros, líder en este país. Esta empresa es el mejor índice de la eficiencia empresarial. El Record Electric No se escucha. Tasa de crecimiento de Paraguay, 2020. Es probable que la recesión mundial, como conocemos, conduzca a que se disminuya el PIB de este país.
Como se pudo observar, el PIB del 1.2% que tenía en el 2020, se dice que a partir del 2021 se espera que el crecimiento vuelva al 4%, a medida de que la economía mundial se recupere. Para enero del 2020, antes de la pandemia, una revista económica realizó una encuesta y fue publicada por el Banco Central de Paraguay, donde señala que se estimaba un crecimiento de 3.8% para el 2020, cosa que no pasó debido a la crisis económica. Evolución per cápita de Paraguay. La evolución de las personas económicamente activas por sectores de la pandemia se ha visto afectado en todos los sectores de la economía y también en diferentes países del mundo de manera significativa. Este caso, como es el de Paraguay, su estructura laboral se compone de una población activa de aproximadamente 3.563.000 personas que representan el 50% de la población. El sector terciario, que incluye el comercio, servicios, finanzas y otros, es el mayor de empleabilidad, con más del 61% de personas. Luego de este sector sigue el sector primario, que es la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, con el 19.4% de la población. El segundo sector de la industria, con un 19%, abarca todo lo que son las industrias, manufacturas, construcción, con personas incluidas en la población ocupada. El sector terciario, como vemos, es el que abarca más población económicamente activa de Paraguay. Nivel de productividad. Paraguay es uno de los países con el menor nivel de productividad en los distintos sectores económicos y por eso tiene que existir la importancia de avanzar en una agenda de institucionalidad, una reforma educativa, una reforma de infraestructura que se han empleado en el año 2020. Todo esto hace que exista una productividad en el sector empresarial. Generación de empleos. El efecto del coronavirus en Paraguay ha dejado en el mercado laboral más de 100.000 suspensiones temporales de empleo y generación de nuevos empleos en Paraguay para este 2020 caería en un 60%. Situación económicamente del primer semestre del 2020. Paraguay, antes de todo, empieza a finales de marzo. La economía local pudo hacer crecer el 3.5% en el primer trimestre. Las actividades económicas con mayor incidencia positiva en el comportamiento intelectual del trimestre fueron la agricultura y los servicios de construcción. La industria manufacturera se ha venido verificando un leve crecimiento del 0.3% al respecto del primer trimestre del 2020. Perspectivas económicas para los meses siguientes. Se dice que la economía de Paraguay está empezando a abrirse y conviene a plantearse en los próximos pasos. Paraguay tiene una perspectiva a ser un país rico entre los países pobres. Además, se anunció un ambicioso plan de recuperación económica. A corto plazo, este plan apunta a que exista una mayor inversión pública, lo cual se constituye en una fuente de empleo. Será importante que se reduzca la brecha de ingresos respecto a los países ricos. Este plan propone importantes reformas estructurales. Conclusiones. Paraguay tiene una economía medianamente diversificada. Se caracteriza por ser predominada en los sectores agroganadero, comerciales y servicios. La economía paraguaya es la 15ª economía de América Latina en términos de Producto Interno Bruto nominal y 12ª en cuanto al PIB de precios en poder adquisitivo. Posee una elevada riqueza en fauna y flora y sus territorios registran una notable biodiversidad. Paraguay, su etnia, cultura y socialmente tienen poblaciones más homogéneas de América Latina. Recomendaciones. Paraguay debe diversificar su economía para progresar, que no se base en tanto a sus recursos naturales, sino que se oriente a otros sectores de la producción. Su deber
se dice que se debe proteger toda su riqueza natural con políticas y estrategias gubernamentales. Se debe también atender a la población en salud, empleo y servicios básicos y garantizar el derecho de los ciudadanos para que estos servicios reciban como la ley los dice. Gracias.